Buenas, buenas tardes, hermanos. Estaba escuchando la última parte del programa de nuestro hermano Mario. Me pegó, hermanos. Fueron, fue un poco de tiempo el que lo estuve escuchando, le confieso, pero ese tiempo fue suficiente para ponerme a reflexionar sobre mi familia. Ok. Buenas tardes, hermanos. Estamos ah, estamos intentando de establecer Facebook Live. No sé qué está pasando aquí, hermanos. Permítanme. ¿Qué estará pasando? Mm, ¿Quién es Jesús? A ver. Mm, a ver, creo que estoy donde no debo, hermanos. Ahora sí. Mm, A ver, hermanos, necesito de su ayuda. Es primera vez que iniciamos en vivo estas transmisiones y no sé si estamos haciéndolo de la manera correcta, hermanos. O si alguien puede eh, apoyarme al respecto, alguien puede decirme si lo que estamos haciendo ah, está bien. Si la transmisión tanto por radio como por Facebook Facebook Live están correctas. Ok, este, una vez más, vamos a presentarnos. Buenas tardes, hermanas, hermanos, amigos y amigas. Les saluda Uriel de la Rosa. Soy miembro de la Iglesia de Cristo que se reúne ahí en el 1014 de la South York Road en West Palm Beach, Florida. El código postal es el 33415. Estamos transmitiendo en vivo, sí, una vez más desde Boynton Beach, Florida, por esta radio internet, Mensajes de Amor para Salvación. También estamos transmitiendo por Facebook Live a través de la página de Mensajes de Amor para Salvación. La fecha estamos a 17 de julio del 2018.
Es un gran privilegio y es una gran responsabilidad, hermanos, transmitir ah, el mensaje, enseñar el mensaje de la palabra de Dios. Nosotros únicamente estudiamos la palabra de Dios, comprendemos y entendemos el mensaje y lo transmitimos así de esa manera. Nuestro enfoque es a transmitir lo mejor posible el mensaje que tiene Dios a través de su palabra. Gracias a Él, gracias a mi Dios y bueno, gracias a nuestros hermanos organizadores de esta radio por su invitación. El mensaje que estamos transmitiendo, ya llevamos algún tiempo, se titula ¿Quién es Jesús? Esta es la parte 10. Y el día de hoy vamos a hablar de cómo era en realidad Jesús. Antes de iniciar vamos a tener una oración y después continuamos. Padre nuestro, te damos infinitas gracias por las bendiciones que recibimos a diario de parte tuya. Gracias por lo bueno que eres con nosotros. Gracias porque nos diste la oportunidad de ver un día más, Señor. Gracias porque hasta ahorita todas las cosas han llegado con bien. Sin embargo, Padre, hay mucha gente en muchas partes del mundo que está sufriendo, que está pasando por dolor, por sufrimiento, Señor. Tú ayúdalos conforme a tu voluntad, Padre. Pero sobre todo te pido por mis hermanos organizadores de esta radio, Señor, que tienen como objetivo el transmitir el Evangelio, Padre, la gente que más se pueda, Padre. Es una labor muy importante, muy noble. Te pido por ellos, te pido por cada uno de nosotros, te pido por mí que en estos momentos me ayudes, Señor, me des las palabras adecuadas para que mis hermanos me entiendan. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ok, hermanos. Vamos a hacer una pausa a lo que he venido haciendo en estos estudios pasados, ¿verdad? Que es el estudio y un breve comentario del Evangelio de Lucas. Antes de continuar, voy a hablarles de un aspecto muy importante, ¿sí? Como cristianos, hermanos, entendemos que Jesús lo es todo. ¿Sí? Jesús es todo para nosotros como cristianos. Jesús es nuestro Rey, nuestro Señor. Jesús es nuestro Salvador, hermanos. ¿Sí? Jesús es el medio por el que Dios se comunica con nosotros. ¿Sí? Eso lo vemos ahí en Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? Lo leo, dice de la siguiente manera. Dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. ¿Sí? Vuelvo a citar el versículo 2. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo,
a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Como podemos ver, hermanos, toda la vida del cristiano, ¿sí?, gira en torno de Jesús, ¿sí? Gira en torno de Jesús, ¿sí? Él es nuestro máximo ejemplo a seguir. Cuando nosotros como congregación, ¿sí?, me estoy refiriendo a la hermandad, los que nos reunimos en los servicios, nuestra mirada debe de estar puesta en Él, ¿verdad? No está puesta en nuestros líderes, en nuestros predicadores, en los que enseñan la palabra de Dios. No, nuestra mirada está puesta en Cristo Jesús. Nuestra mirada está puesta en Jesús. Él es el máximo ejemplo a seguir, ¿verdad? También nuestra fe está depositada en Él, nuestras esperanzas están depositadas en Él, ¿verdad? Entonces, dice, uno de los objetivos que tenemos como cristianos es llegar a tener la mente de Cristo, como dice Pablo, ¿verdad? Tener la mente de Cristo, ¿sí? Esto no se logra de la noche a la mañana, ¿verdad? Esto se da en un proceso de madurar, ¿verdad? De estar constantemente madurando, aprendiendo, ¿sí?, de su palabra, de su mensaje, ¿verdad? Para así llegar a decir, tener la mente de Cristo. Él es nuestro líder, hermano. Él es a quien tenemos que imitar. Pero para seguirlo, para imitarlo, ¿sí?, para tener su mente, debemos conocerlo, ¿sí? Para conocerlo, ¿a dónde tenemos que ir, verdad? Para conocerlo, ¿a dónde tenemos que ir? Bueno, pues tenemos que ir a la fuente de información que tenemos disponible, ¿verdad? La Biblia. El Nuevo Testamento, ¿verdad? Y en específico los Evangelios. Hermanos y hermanas, amigas y amigos, este es el principal objetivo, ¿verdad?, de esta serie de estudios que yo tengo. Que conozcamos a Jesús, que podamos responder con seguridad a la pregunta, ¿quién es Jesús? En los evangelios, hermanos, que es donde nosotros debemos ir para conocerle, ¿sí? Nosotros no debemos de basar el conocimiento de Cristo en lo que dicen los libros. Hay libros de autores muy conocidos, muy famosos, libros que se venden mucho, ¿verdad?, que hablan de la figura de Jesús. Hay predicadores, ministros de la palabra que son muy elocuentes, que hablan mucho de Jesús, ¿verdad? Aquí en estos momentos yo estoy hablándoles, tratando de responder a esa pregunta, ¿verdad?, de quién es Jesús. Bueno, hermanos, no me hagan caso, ¿sí? Todo lo que digo, todo lo que dicen aquellos predicadores elocuentes, todo lo que dicen aquellos libros que se venden mucho, debe de ser escudriñado, ¿sí? Y debe de ser verificado, debemos de verlo y de analizarlo, ¿verdad? Y para esto, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, irnos directamente a la Biblia, ¿sí? A los evangelios, Mateo, el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, ¿sí? Ahí encontramos
ahí vamos a poder responder a esta pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Sí? Solamente ahí, ¿verdad? Solamente en la Biblia, solamente en los evangelios. ¿Sí? Ok. Les decía que vamos a tener un pequeño... una pausa, ¿verdad? Al estudio de Lucas. Y ahorita nos vamos a enfocar en esta afirmación, ¿verdad? La afirmación es la siguiente: ¿cómo era en realidad Jesús? Y para que entendamos qué es lo que quiero decir, bueno, solamente imagínate, ¿sí? Trasládate 2000 años atrás, en el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, ¿sí? En el tiempo en que iniciaba su ministerio, ¿verdad? En esos 3 años de su ministerio, ¿sí? Imagínate que estás ahí, que estás enfrente de Él, ¿verdad? Que lo estás viendo, que eres parte de la población, ¿sí? Que lo está escuchando, que lo está viendo, ¿sí? ¿Qué verías en Él? ¿Qué características, ¿sí? Verías en Él? ¿Cómo lo verías? ¿Sí? ¿Cómo en realidad fue Él? ¿Sí? Eso es precisamente de lo que vamos a hablar ahorita en este estudio. El concepto popular muchas veces que tienen de Jesús es muy diferente a lo que leemos en la palabra de Dios, a lo que leemos en los evangelios, ¿sí? A veces ese concepto que la gente tiene de Jesús es creado por muchas personas o muchas gentes que dicen saber de Él. Y a veces se crea un concepto erróneo, hermanos. A veces, déjenme les digo, ¿verdad? ¿Qué características populares o qué características tiene Jesús según la gente, ¿verdad? Inclusive, déjenme decirles, dentro del mundo cristiano a veces se vienen creando en la mente de las personas este tipo de características de cómo era en realidad Jesús, ¿verdad? Una de las características que dicen, que todo el mundo dice, es que Jesús era un personaje tolerante, ¿sí? Muy abierto, de mente abierta, ¿sí? Dicen que era un personaje flexible, ¿sí? O sea, no discutía, no ponía condiciones, no aceptaba a las personas tal y como eran, y bueno, en cierto sentido sí, hermanos, ¿sí? También dicen, o el concepto que se tiene, o que escuchamos a veces, es que a Jesús nunca le gustaba la confrontación, no confrontaba, no le gustaba caer en discusiones, en argumentos, ¿verdad? Otra característica que la gente tiene de Jesús es que Él era un personaje políticamente correcto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues un personaje, un personaje que no le gustaba ofender a nadie, que no hablaba duro para no ofender a nadie, ¿verdad? Vamos a ver si esto es cierto, ¿verdad? También muchos dicen que era una persona muy plural, ¿verdad? Por esto entendemos que no importa de qué manera te aproximes a Jesucristo, siempre y cuando lo hagas de corazón, ¿verdad? Siempre y cuando lo hagas genuinamente,
¿verdad? Jesucristo lo va a aceptar, ¿sí? ¿Será cierto? ¿Será cierto? ¿Será que Jesús tenía esa característica? Como lo dije anteriormente, ¿verdad? También dicen, Jesús era una persona que era de mente abierta, ¿verdad? De respeto y de no meterse en discusiones, no corregir errores, ¿sí? No juzgaba a las personas, ¿verdad? También ese es otro concepto que a veces la gente tiene de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él no juzgaba a las personas, ¿verdad? Bueno, vamos a analizar si en verdad los conceptos populares que se tienen de Jesús son ciertos o no, ¿verdad? ¿Y dónde vamos a investigar eso? ¿A dónde nos vamos a ir? Bueno, pues directamente a la Biblia, ¿sí? A los evangelios, ¿verdad? A Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan. ¿Sí? Como te dije anteriormente y lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Yo te estoy dando este estudio. Bueno, no me creas, no aceptes lo que digo, ¿sí? Pero lo que sí te puedo decir es que estudies, escudriña las escrituras, ¿sí? Verifica por ti mismo, ¿sí? Esto es de vital importancia, ¿sí? Es importantísimo que te des cuenta en realidad cómo Jesús fue. ¿Y sabes por qué te digo que es importantísimo y es básico? Bueno, porque esa información la tienes o la vas a tener en tu mente, ¿sí? Y la información que tenemos en nuestras mentes determinan qué es lo que hacemos, cómo nos comportamos, qué decimos, ¿sí? Es básico tener la información correcta de Jesús para hacer e imitar a Jesús, ¿sí? Dice, por ahí encontré otra definición de fe, ¿verdad? Que dice, esta definición es: fe es la búsqueda incansable de la verdad. ¿Sí? Siempre debemos de estar preocupados por ir en busca de la verdad. Cuando hacemos eso, nosotros estamos adquiriendo la información que debe de ser, la información correcta. Y cuando tenemos la información correcta, entonces vamos a actuar y vamos a ser, ¿sí?, como Jesucristo quiere que seamos, como Él, ¿sí? Vamos a empezar a tener la mente de Él. Es básico, hermanos, es básico que podamos responder esta pregunta, ¿verdad? ¿Quién es Jesús, verdad? Es básico que entendamos bien o que tengamos bien en mente cómo era en realidad Jesús. ¿Sí? Aquí hay muchas características de cómo era en realidad Jesús, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver algunas, ¿verdad? Déjenme se las enumero, ¿verdad? Amoroso, ¿sí? Todos lo conocemos, ¿verdad? Jesús compasivo, ¿verdad? Amoroso. Era alguien que era un personaje que oraba constantemente. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, oraba constantemente. Es otra característica de Él. ¿Sí? También era un personaje muy contemplativo, ¿verdad? Un personaje que siempre se retiraba, se alejaba de las muchedumbres, a estar a solas, ¿verdad? Para pensar, para meditar, para analizar las cosas, ¿verdad? Jesucristo también, como lo vamos a ver en algunas citas, también aceptaba el rechazo. Jesucristo aceptaba el rechazo, ¿verdad?
Jesucristo tenía también una característica muy importante, que era que desarmaba a los oponentes, ¿verdad? Él tenía muchos argumentos, daba argumentos que inmediatamente desarmaban a sus oponentes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya no hallaban al final, después del argumento de nuestro Señor Jesucristo, estas personas, estos oponentes de Él, simplemente se quedaban callados y no tenían nada más que hacer, ¿verdad? También vemos que nuestro Señor Jesucristo era alguien que no tenía temor, ¿verdad? Que no tenía temor, ¿verdad? Vemos también que doctrinalmente hablando, ¿sí? Siempre cuando las personas o sus oponentes tenían errores en su doctrina, él siempre corregía, ¿verdad? O sea, también el Señor Jesucristo corregía los errores, ¿verdad? Corregía el error. Y esto es muy importante, ¿verdad? Recuerden el concepto popular que tiene la gente, ¿verdad? No importa tú cómo adores a Jesucristo, ¿verdad? Cómo adores a Dios, siempre y cuando lo hagas sinceramente, genuinamente, lo hagas de corazón, lo hagas bien, Dios te va a escuchar. ¿Sí? Vamos a ver qué creía Jesús al respecto. También vemos que nuestro Señor Jesucristo era una persona sumamente muy razonable, ¿verdad? Usaba o hacía mucho uso de la lógica, ¿verdad? Eso también lo vamos a ver. Él también era un personaje muy directo. Él no se andaba con rodeos, hermanos. Él era un personaje directo. Es un personaje, nuestro Señor Jesucristo, es también un personaje que minimizaba las emociones. ¿Qué quiere decir esto? Como todos sabemos, hermanos, ¿verdad? Nosotros somos, mientras estemos en la carne, bueno, pues nosotros estamos, nuestra mente, se divide en partes, ¿verdad? Tenemos nuestra parte emocional, nuestra parte instintiva, ¿verdad? No hay nada de malo al respecto, pues así fuimos creados. Pero aquí, ¿qué quiero decir con el hecho de minimizar las emociones? Pues que tenía una extraordinaria capacidad para gobernar esas emociones, ¿verdad? Y esto es muy importante que debemos entender de él, ¿verdad? Porque también nosotros, como cristianos, debemos aprender a minimizar las emociones y los instintos, ¿verdad? Debemos aprender a gobernar, ¿sí? Esas emociones y esos instintos. Hermanos, mientras estemos vivos, es lo que debemos hacer, básicamente, ¿verdad? ¿Es fácil? Yo creo que no. No es fácil, ¿verdad? Sin embargo, lo debemos hacer y no se logra de la noche a la mañana, ¿verdad? Se da a través de un proceso de ir madurando, ¿verdad? Madurando poco a poco, ¿sí? Y también otra característica de nuestro Señor Jesucristo, bueno, es un personaje que constantemente refería las Escrituras, ¿sí? Constantemente refería las Escrituras. Ok, hermanos. Vámonos a la Escritura. Vámonos a los evangelios directamente, ¿verdad? Vamos a ver qué dicen los evangelios de cómo era en realidad Jesús. Hablamos como primera característica que Jesús era amoroso, ¿verdad? Que Jesús fue alguien muy compasivo con la gente, ¿verdad? La gente verdaderamente le importaba, ¿sí? Vámonos ahí al Evangelio de Mateo, ahí en el capítulo 14. Mateo capítulo 14. ¿Tienen sus Biblias? Acompáñenme, hermanos. ¿Sí? Acompáñenme. Mateo capítulo 14. Versículo 14. Y dice de la siguiente manera, ¿verdad?
Este relato trata de la alimentación de los 5,000, ¿verdad? Voy a leer desde el número 13, ¿verdad? Dice Mateo 14, versículos del 13 y 14, ¿verdad? Dice, oyéndolo Jesús, esto es, ¿qué oyó Jesús? Bueno, vámonos más arriba, ¿verdad? Cuando el rey Herodes ordena matar a Juan el Bautista, ¿verdad? El versículo 12 dice, entonces llegaron sus discípulos, o sea, los discípulos de Juan, y toman el cuerpo y lo entierran, ¿verdad? Y fueron y dieron las nuevas a Jesús, ¿verdad? Las buenas nuevas, las nuevas de la muerte de Juan el Bautista a manos del rey Herodes. Dice, oyéndolo Jesús, se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Sí? Escuchen, hermanos, y tuvo compasión de ellos, ¿verdad? Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y más adelante es el relato, ¿verdad? Dice que cuando ya anochecía se acercan los discípulos y los discípulos le piden a Jesús que despida a la multitud, ¿verdad? Jesús como tuvo o tiene compasión de ellos y pues se niega, dice el 16, dice no tiene necesidad de irse, ¿verdad? Dadles vosotros de comer, ¿verdad? Este es el relato de la alimentación de los 5,000. Aquí vemos, ¿verdad? Estas características muy importantes de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Era amoroso, era compasivo, ¿verdad? La gente le importaba. Es importante notar aquí, hermanos, que el amor bíblico, el amor que se describe aquí en la Biblia, no es un amor emanado de las emociones, porque vas simple y sencillamente, no vas a poder, una persona que te hace daño o que nos hace daño, si nosotros decimos que vamos a amarla a esa persona emocionalmente, va a ser imposible, ¿sí? Va a ser imposible, ¿verdad? Porque emocionalmente lo que sentimos por esta persona que nos hace daño es otra cosa, ¿verdad? Es odio, por decirlo así. Pero el amor emanado de tu mente, ¿verdad? El amor racional, ¿sí? Te hace amar a aquella persona, no importa lo que esta persona ha hecho por ti, ¿verdad? O sea, no importa lo que esta persona ha hecho por ti, tu deber es amarla, ¿verdad? Es un amor racional, un amor que es directamente de la mente, ¿verdad? De tu espíritu. Vamos a seguir viendo más de esta característica del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahí en Mateo 15, aquí mismo, ¿verdad? Y adelantito, Mateo 15, del 21 al 39. Aquí estamos viendo el relato de la fe de la mujer cananea. Como todos sabemos, ¿verdad? Era una mujer no judía, ¿sí? Y el mensaje inicial de nuestro Señor Jesucristo era dirigido básicamente a los judíos, ¿sí? A los judíos, preparándolos para el reino que se avecinaba, ¿verdad? Que se avecinaba y que se inició al momento de su muerte y de su resurrección, ¿verdad? Ok, el relato, déjenme lo leo, ¿verdad? Del Mateo 15, del 21 al 28, ¿verdad? Dice de la siguiente manera: saliendo Jesús de ahí,
se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy yo enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Sí, aquí estamos viendo, hermanos, una muestra más de compasión, ¿verdad? Una muestra más de ese amor que Jesucristo mostraba por la gente, ¿verdad? En este caso, este amor esta compasión que mostró por la hija, ¿sí?, de esta mujer cananea que era gravemente atormentado por un demonio, ¿verdad? Él se negaba. Dice el 24: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? Ella insiste, ¿verdad? Ella insiste, y es cuando Jesús tiene compasión de ella, ¿verdad? Tiene amor por esta persona no judía, ¿sí? Y es cuando decide curar a su hija. Otro relato lo encontramos ahí en Marcos 5. Marcos, el Evangelio según San Marcos. Marcos 5, del versículo 19, ¿verdad? Vamos a leer aquí algunos versículos. Marcos 5, versículo 19. Sí. Aquí vemos en este relato que inicia desde el 5, ¿verdad? Al endemoniado gadareno. Sí. Allí en el 19 vemos en el 18, ¿sí?, después de haberlo sanado y entrar él en una barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús no se lo permite, ¿verdad? No se lo permitió, sino que le dijo, dice el versículo 19, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y miren la segunda parte, ¿verdad?, del versículo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Una vez más, ¿verdad?, esa compasión, esa característica en el Señor Jesucristo, ¿verdad?, ese amor, esa característica, esa compasión por la gente. Y ahí mismo, ¿verdad?, adelante del 21 en adelante, ¿verdad?, la hija de Jairo, ¿verdad?, es un relato de la hija de Jairo y de la mujer que toca el manto de Jesús. Vamos a leer desde el uh, 27 en adelante, ¿verdad? Dice, cuando yo hablara a Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote.
Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor, ¿verdad?, para ver quién había hecho esto. El 33 dice: Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Sí? Este relato, hermano, se da a consecuencia de un hombre, ¿verdad? Uno de los principales de una sinagoga que se llama Jairo, va en busca de Jesús, ¿verdad? Y le ruega, sí, que vaya a su casa porque su hija estaba agonizando, ¿verdad? Él le pedía que pusiera sus manos sobre ella para que viviera, ¿verdad? Y para que fuera salva. Y entonces nuestro Señor Jesucristo decide ir, ¿sí? Pero pues no solamente se dirige él hacia la casa de este principal de la sinagoga, ¿verdad? Jairo, sino que la multitud completa que estaba en esos momentos va con él también, ¿verdad? Y nomás imagínense, ¿verdad? La escena, ¿verdad? Mucha gente alrededor de él, ¿verdad? Nuestro Señor con dificultades para avanzar, para dar un paso, y de repente siente que sale poder de él, ¿verdad? ¿Qué es lo que había pasado? ¿Sí? Es una anécdota tan importante que Jesús se para, ¿verdad? Y se detiene por un momento y pregunta: ¿quién me ha tocado, verdad? ¿Quién me ha tocado? Los apóstoles dicen: hay mucha gente a tu alrededor, Señor, y tú dices: ¿quién te ha tocado? Y es cuando la mujer, asustada, ¿verdad? Y con mucho temor se acerca a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y confiesa todo lo que hizo. ¿Sí? Y lo importante de este relato, ahí en el 34, ¿verdad? Dice: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Una vez más, ¿verdad? Qué compasión, ¿verdad? La compasión que mostraba nuestro Señor Jesucristo en este caso por esta mujer que había sido azotada por esa terrible enfermedad, ¿verdad? El amor que tuvo por ella. ¿Sí? Marcos 6, versículo 34. Marcos 6, versículo 34. Aquí de nuevo, ¿verdad? Alimentación de los 5,000. ¿Sí? El versículo 34 dice: salió Jesús y vio una gran multitud. Y me perdí un poco, estaba acá observando. Marcos 6:34 les decía, hermanos. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque era como ovejas que no tenían pastor, ¿verdad? Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y una vez más, ¿verdad? Vemos a nuestro Señor Jesucristo teniendo compasión por la multitud, ¿verdad? Dice ovejas que no tenían pastor, ¿verdad? Marcos, Gálatas 2:20, hermanos, ya para terminar con esta característica. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20.
Dice, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Perdón, hermanos, el cual me amó, sí, escuchen, hermanos, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Nos amó, hermanos, y se entregó a sí mismo por nosotros, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué amor, hermanos, ¿verdad? Morir, ¿sí? Por amor, porque Él así lo decidió, ¿verdad? A Él no lo mataron los romanos, ¿sí? Él así lo deseó, Él así lo quiso, ¿sí? Él decidió morir en una cruz por amor, por ti y por mí. Bien, hermanos, otra característica que les comentaba anteriormente es que el Señor Jesucristo oraba constantemente, ¿verdad? Oraba constantemente. Y vámonos ahí a Mateo 14:23. Mateo 14:23. Dice de la siguiente manera. Dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Sí, vamos a leer un versículo, algunos versículos antes y después para entender el contexto de qué está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo. Dice, no de qué está hablando, qué es lo que está pasando, ¿verdad? Los acontecimientos. Dice, y enseguida, esto fue después de que alimentar a 5,000 personas, ¿verdad? Después de que los alimentó, dice el 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Sí, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Sí. Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Sí? Vemos cómo manda, ¿sí?, que sus discípulos suban a la barca y se metan el agua adentro, ¿verdad?, en el mar de Galilea. Y él se queda y se aleja, ¿verdad?, para estar un momento a solas, ¿sí? Y se pone a orar, ¿sí? Se pone a orar. Mateo 26, ¿sí? Mateo 26:36. Entonces, llegó Jesús, es el relato del 36 al 44, ¿verdad? Es cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Momentos antes de que fuera prendido, ¿verdad? Dice el 36, dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera.
Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. ¿Sí? Dice, velad y orar. ¿Sí? Aquí están palabras del Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sí? Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Aquí vemos, ¿verdad? 3 veces va con sus discípulos y 3 veces se retira a orar, ¿verdad? Ahí en Lucas se nos relata que era tanta la intensidad con la que estaba orando, que inclusive su sudor era como gotas de sangre. ¿Sí? Este relato es visto por un médico, ¿verdad? Todos sabemos que Lucas fue médico, ¿verdad? El médico amado. ¿Sí? Era tanta la intensidad con la que oraba que de su cuerpo sudor parecían gotas de sangre. Como vemos, hermanos, ¿sí? Es una característica de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él oraba constantemente. Y también acompañado con esto, o que tiene relación con esta característica, es que era alguien muy contemplativo, ¿verdad? Muy reflexivo. ¿Sí? Una persona que se retiraba constantemente a solas para orar, para la oración, pero también para reflexionar y para meditar. ¿Sí? Ayer Mateo 14, vamos ahí en Mateo 14, hermanos. Sí, versículo 13. Sí, ahí ya se dice sobre la alimentación de los 5,000, ¿verdad? Oyéndolo Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, dice, perdón, voy a leerlo de nuevo, hermanos. Dice, oyéndolo Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Sí, era una característica muy importante de él, ¿verdad? Retirarse, apartarse de la gente, inclusive de sus discípulos, ¿verdad? Para reflexionar, para meditar, ¿verdad? Ahí en el 23, ¿verdad? También vemos que hizo lo mismo, ¿verdad? Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, ¿sí? Y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Sí? Características que tienen mucha relación, ¿verdad? La oración, el tiempo de solicitud, de soledad, ¿verdad? De estar solo, ¿verdad? Reflexionando y meditando, ¿verdad? Ahí en Marcos 6 también tenemos Marcos 6, versículos 31 y 32, ¿verdad? El Evangelio según San Marcos, capítulo 6, 31 y 32. Sí, y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, dice, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, ¿verdad? Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Sí, importante, hermanos, sí,
importante que nosotros aprendamos de Jesús en cuanto a estas características, ¿verdad? La oración, ¿sí? Y estar siempre tomando momentos en nuestra vida, ¿verdad? Solos para reflexionar, para meditar, ¿verdad? Hay muchas cosas que nosotros podemos pensar en esos momentos, ¿verdad? Hay muchas cosas en las cuales nosotros podemos reflexionar, podemos meditar, ¿verdad? Lo principal, reflexionar como cristianos, ¿verdad? Quiénes somos, dónde estamos, a dónde vamos, meditar, orar constantemente, ¿verdad? En estos momentos, estar en una comunicación con Dios. Otra característica, hermanos, sí, era que Jesús también aceptaba el rechazo. ¿Y qué nos dice esta característica? ¿Sí? Él quiere y Él desea, ¿verdad? Que todos le acepten, ¿verdad? Que todos sean salvos. Todas las personas, todos los hombres. Pero no será así. ¿Sí? Él entiende que hay personas que lo van a rechazar. Hay un aspecto muy importante que Dios no toca en el ser humano, ¿verdad? Que es el libre albedrío o la voluntad propia. ¿Sí? El mensaje, el evangelio se predica, ¿sí? De una manera persuasiva, ¿verdad? Invitando a los hombres a que razonen y a que entiendan ese mensaje, ¿verdad? A que entiendan el evangelio. Pero es decisión, ¿sí? De los hombres, ¿sí? Es decisión de ellos de aceptar el evangelio o no aceptarlo, ¿verdad? ¿Sí? De aceptarlo o no aceptarlo, ¿sí? Ellos, el ser humano, tiene la última palabra, ¿sí? Jesús tiene todo el deseo, Jesús pues muestra amor para con nosotros, ¿sí? Pero nosotros, está en nosotros o está en el hombre, ¿sí? Decir la última palabra, sí o no. Vamos a ver algunas citas que nos hacen ver esta característica de Jesús, ¿verdad? Que era acepto al rechazo, ¿verdad? Que aceptó el rechazo. Vámonos ahí a Mateo 13. Sí, Mateo 13, 13 y 14. Mateo 13. 13 y 14. Aquí está hablando el Señor Jesucristo sobre las parábolas, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de las parábolas, verdad? La definición de una parábola, bueno, pues todos la conocemos, ¿verdad? Se dice que son relatos terrenales que nos enseñan doctrinas celestiales, ¿verdad? Pero aquí vemos otra definición que nos da nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahí en el 13 y 14, ¿verdad? Vamos a leer desde el 10, ¿verdad? En adelante. Dice, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado.
porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. ¿Sí? ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo aquí? ¿Cómo entendemos esto, verdad? ¿Cómo entendemos cuál era el propósito de las parábolas? Él sabía que tenía muchos seguidores, hermanos, ¿sí? Pero él sabía que no todos sus seguidores lo hacían de corazón, ¿sí? Había muchos seguidores, ¿sí? Lo seguían por que el Señor suplía necesidades físicas, ¿verdad? Comida, problemas de enfermedades, Él los sanaba, ¿verdad? Entonces, el objetivo de las parábolas era para invitar a los gente a que razonara, ¿sí?, el mensaje que Jesucristo les estaba dando a través de las parábolas, que razonaran. Toda aquella persona que se preocupaba por entender esa parábola iba a ser esa persona que iba a creer en Él sinceramente, ¿sí? Era esa persona espiritual que estaba dispuesto a seguirlo, ¿verdad? Porque entendía, porque se había dedicado a investigar cuál era el significado de esa parábola, ¿sí? En cambio, la persona que nada más escuchaba las parábolas, pero pues no le interesaba escuchar, solamente le interesaban beneficios terrenales, ¿qué hacía? Se iba, ¿sí? Se iba, ¿sí? Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Que nuestro Señor Jesucristo, en vez de hacer un mensaje claro y sencillo, ¿sí?, para que la gente viniera a Él, ¿sí?, hace todo lo contrario, hermanos. Hace todo lo contrario, ¿verdad? Porque de esta manera Él iba a descubrir quiénes, ¿sí?, lo seguían de corazón, ¿verdad? Quienes lo seguían de manera sincera, quienes lo seguían de verdad, ¿sí? Él sabe que lo van a rechazar, Él sabe que mucha gente no lo seguirá, que no lo va a seguir, no lo siguió, ¿sí? Otro ejemplo, hermanos, ahí en Mateo 15, 13 y 14, ¿verdad? Mateo 15, 13 y 14. Eso allá adelantito, hermanos. ¿Sí? Dice, está hablando sobre lo que contamina al hombre, ¿verdad? Sí. Dice el versículo 10, dice, y llamando, bueno, les leo antes, ¿verdad? Desde el versículo 3, ¿verdad? Para que entendamos el contexto, ¿verdad? Dice, respondiendo, Él les dijo, en el 15:1, ¿verdad? Vamos a ver desde el 15:1, hermanos, para entender. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, Él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre,
es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y luego les llama hipócritas, ¿verdad? Y en el 7 le dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca, ¿sí?, contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos, sí, se ofendieron, ¿verdad? ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Y qué dice nuestro Señor Jesucristo? Ay, se ofendieron. Oh, no, entonces vamos a disculparnos con los fariseos, ¿verdad? Vamos a decirles, discúlpame, vamos a hablarles bonito, suavecito, ¿verdad? Para que empiecen a controlarse, para que se calmen, ¿verdad? Vamos a disculparnos. Eso dijo Jesucristo. Miren lo que dijo. ¿Sí? El 13 dice, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Sí? Dejadlos, son ciegos y guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Dice Pedro, ¿verdad? Pedro le dijo, explícanos esa parábola, ¿verdad? Pensó que era una parábola, Pedro, ¿verdad? Y Jesús le dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿Sí? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? ¿Sí? Pero lo que sale de la boca del corazón sale y eso contamina al hombre, ¿verdad? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina. ¿Se disculpó nuestro Señor Jesucristo? Claro que no, ¿verdad? Él entendía, Él entiende que hay alguna gente que la iba a rechazar, que hay hombres, seres humanos que lo van a rechazar. Juan 6, otro ejemplo, hermanos. Juan 6, el Evangelio de Juan. Ok, Juan 6, 66 y 67. Palabras de vida eterna, ¿verdad? Ahí en el 60, ¿verdad? Jesús habla sobre que Él es el pan de vida, ¿verdad? Y vemos cómo hay muchas gentes ahí que no entienden su mensaje, ¿verdad? Sí, ahí en el 52 vemos cómo los judíos empiezan a discutir entre ellos y dicen, ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Cuando dice, yo soy el pan de vida, ¿verdad? El 60 dice, al oírlas, todo este mensaje que dio nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, sobre el pan de vida. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Dice, ¿quién la puede oír? Dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, ¿sí? Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar.
Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Y miren lo que dice el 66, hermanos. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Por todas estas palabras, por todo esto que él dijo, ¿sí? Muchos de sus discípulos, o sea, por discípulos entendemos a personas de sus seguidoras cercanas a él, ¿verdad? Personas cercanas a él, al círculo cercano de él, ¿verdad? Bueno, pues muchas personas de este círculo cercano a él, muchos de sus discípulos, se empezaron, ¿sí?, a alejar, ¿verdad? Volvían atrás y ya no andaban con él. Pero ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Se preocupó. Oh, no, ya estoy perdiendo discípulos. Vamos a hablar con ellos, ¿verdad? Vamos a pedirles que reconsideren. Vamos a ver qué podemos hacer. No. Miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Sí? En otras palabras, ustedes, le dice a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Sí? Le responde Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? ¿Sí? Pedro reconoce, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Reconoce que escucharlo es tener vida eterna, ¿verdad? Lo que escuchamos, lo que leemos en la Biblia, hermanos, sí, son palabras de vida eterna. Bien, aquí vemos un ejemplo más, ¿verdad? Que Jesucristo aceptó el rechazo, ¿sí? Bien, hermanos, ya tenemos un buen rato, ¿verdad? Yo creo que aquí nos quedamos hoy. Mañana vamos a ver otras características. Bueno, parece que tengo un poquito de tiempo más, hermanos. Vamos a ver una característica más, ¿verdad?, de Jesús. Esta característica es que Jesús siempre desarmaba a sus oponentes, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues vámonos a la Biblia nuevamente, ¿verdad? Vamos a leer la palabra de Dios, vamos a leer los evangelios para ver qué nos dice al respecto. Voy a pedir que abran sus Biblias ahí en Mateo 21, ¿sí? Mateo 21. Mateo 21, 23 y 27. Cuando vino, lo leo, hermanos, 23 al 27. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Respondiendo Jesús le dijo, yo también os haré una pregunta. Sí, aquí está el Señor Jesucristo, ¿verdad? Le hacen una pregunta, ¿verdad? ¿Con qué autoridad haces las cosas y quién te da esa autoridad? ¿Sí? Y entonces él, para responder, les dice, también les voy a hacer una pregunta, ¿verdad? Dice, si me la contestas, también yo te diré con qué autoridad hago estas cosas. Y la pregunta era la siguiente, ahí en el 25, dice, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y si ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no lo creíste? Si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. ¿Sí?
¿qué pasa aquí? ¿Cuál es el razonamiento del Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿De qué manera los desarma? Bueno, el mensaje o la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje que tenía, era un mensaje que venía directamente de Dios, ¿verdad? Al igual que el mensaje y el bautismo de Juan el Bautista, ¿verdad? Era un mensaje que venía directamente de Dios. Entonces él al estar diciéndoles, sí, hacerles esta pregunta, ¿sí? De dónde venía, pues él les está diciendo automáticamente que viene el mensaje, que él viene y la autoridad viene directamente de Dios, ¿verdad? Sí. Pero él no necesita decirlo, ¿verdad? Sí. Él con la pregunta, simple y sencillamente deja callados a estos personajes, ¿verdad? No tuvieron alternativa, ¿verdad? No tuvieron opción, ¿sí? Más que decir, pues no sabemos, ¿verdad? ¿Y cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, pues él dijo, pues entonces yo tampoco te digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Se fijan de qué manera nuestro Señor Jesucristo desarmaba a sus oponentes? Hermanos, nosotros para ser como nuestro Señor Jesucristo, debemos de estudiar las Escrituras, debemos de entenderlas, de razonarlas, ¿sí? Para así poder defender nuestros puntos de vista, para así poder defender aquello en lo que creemos. Vámonos ahí a otro ejemplo, ahí en Mateo 22, 41 al 46. Mateo 22, 41 al 46. ¿Sí? Ahí dice, y estando juntos los fariseos, ahora es nuestro Señor Jesucristo quien les hace una pregunta, ¿verdad? A los fariseos. Dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les pregunta, ahí en el 46, en el 42 dice, ¿qué piensan del Cristo, de quien es hijo? Y los fariseos le contestan, pues de David, ¿sí? Y luego él les dice, ¿verdad? Pues ahí del Salmo 110, ¿verdad? Versículo 1 dice, pues como David en el Espíritu, ¿sí? Le llama Señor, ¿sí? Diciendo, dijo el Señor, o sea, dijo Dios a mí, al Mesías, siéntate a mi derecha, ¿sí? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dice, si David le llama Señor, o sea, me llama Señor a mí, le llama Señor al Mesías, ¿cómo es que el Mesías es hijo de David? Dice el 46, y nadie le podía responder palabra. Así es, hermanos. Debemos de prepararnos al grado de que los argumentos que demos de aquello en lo que creemos sean contundentes, hermanos. ¿Sí? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Ahí vamos a ver un último ejemplo, ¿sí? de esta característica de nuestro Señor Jesucristo. Y ya con este ejemplo terminamos, hermanos. Ahí en Juan 8, versículos del 1. Es un relato muy interesante y el concepto o lo que muchas gentes entienden a veces está un poquito desviado en lo que en realidad enseñó nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Juan 8, ¿sí? Versículos 1 al 11. Juan 8,
versículos del 1 al 11. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés que apedrear a tales mujeres. Nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué entendemos aquí? Aquí muchas veces lo hemos oído, ¿verdad? Como ejemplo de no juzgues. Como dijo Jesucristo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿verdad? No juzgues. Verdaderamente esto aprendemos de este relato. Sí. Aquí estamos viendo básicamente que Jesús está pidiendo que se haga el proceso de una manera correcta, ¿verdad? Bajo legal, ¿sí? Que se haga de acuerdo a como la ley así lo estipulaba, ¿sí? Para empezar, ¿sí? Cuando una mujer era acusada de adulterio, debería de haber 2 o más testigos. Uno no era suficiente, mínimo 2 o más, ¿sí? Y lo que vemos en este relato es que no hay testigos por ningún lado, ¿sí? No hay testigos por ningún lado, ¿verdad? Otro aspecto que Jesucristo nota, ¿sí? Es que solamente está la acusada. Y cuando había una acusación de adulterio, tenían que estar los 2 presentes, ¿verdad? Eso lo encontramos ahí en Levítico 20:10. Apunten las citas, hermanos, ¿sí? Lo que les comenté de los 2 o más testigos, eso lo encontramos en Deuteronomio 19:15, ¿sí? Y esto de los acusados que ambos deberían de estar presentes, eso lo encontramos en el 20:10, ¿sí? Ok. Tampoco estaba presente este hombre. Entonces Jesús está viendo, ¿verdad?, cómo se están desenvolviendo los hechos, ¿verdad? Estos personajes que llevan a esta mujer quieren que caiga en la trampa, ¿verdad? Quieren acusarlo de algo, ¿verdad? Y vemos de qué manera los desarma. Hay una cita, esta sí la vamos a leer, ¿verdad? Ahí en Deuteronomio 17:7. Deuteronomio 17:7.
Deuteronomio 17:7 dice, fíjense lo que dice, cuando se llegue el momento de la ejecución, dice, la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Qué entendemos aquí? Ya todos estaban con sus piedras, ¿verdad?, dispuestos a matarla, y los primeros que debían, ¿sí?, de lanzar la piedra eran los testigos, pero no los había, hermanos, no los había. Entonces el procedimiento que estaban haciendo estas personas estaba totalmente equivocado, no estaba de acuerdo a lo que la ley judía estipulaba, ¿verdad? Y Jesús de manera sobrenatural se da cuenta de esto y sí les pregunta, ¿verdad? Les pregunta a los que están en primera línea dispuestos, el que esté libre de pecado, porque él sabía de estos pecados, que tire la primera piedra, ¿verdad? Evidentemente no había testigos, evidentemente no había manera de acusar a esta mujer, no tenía los elementos suficientes, ¿sí?, para acusarla. Vamos a leer otra cita ahí en Romanos 2:3, ¿verdad? Romanos 2:3. Dice desde el 2 y 3, dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Ok, es precisamente lo que está aplicando aquí nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esta es la manera de cómo desarma a estas personas, ¿verdad? Entonces, cuando escuchan esto de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice el rato ahí en Juan? Simple y sencillamente que todos empiezan a retirar, ¿verdad? Desde los que estaban en la primera fila dispuestos a lanzar piedras contra esta mujer, ¿sí? Los más jóvenes, dice, hasta los más viejos. Los más jóvenes hasta los más viejos, ¿verdad? ¿Y qué dice? ¿Y qué le dice? Estaba dibujando en el piso, se levanta y ¿qué le pregunta? Dice, ¿dónde están los que te acusaban? Y dice la mujer, se han ido. Dice, se han ido. ¿Sí? Y dice, ¿ninguno te condenó? Dice ella, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Dice, vete y no peques más. En pocas palabras, le dice, por esta vez saliste libre. La libraste, por como decimos nosotros, ¿verdad? Dice, pero evidentemente las causas, porque estos hombres que intentaban acusarla, lo hicieron todo mal, ¿sí? Y Jesús los puso en evidencia, ¿verdad? Pero ¿qué le dice? La próxima vez no va a hacer de la misma manera, ¿verdad? Entonces, ¿qué le dice? Vete y no peques más. ¿Sí? Aquí vemos de qué manera, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo desarmaba a sus oponentes, ¿verdad? Como con simples frases, simples preguntas los hacía reaccionar o los hacía caer, ¿verdad?, en su error. Desafortunadamente nunca aceptaron, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo tenía razón, ¿verdad?, y siempre lo estuvieron rechazando. Una y otra vez nuestro Señor Jesucristo les daba argumentos positivos, una y otra vez les decía, yo soy el Mesías, una y otra vez daba muestras, ¿sí? Mostraba evidencia a través de los milagros que él era el Mesías, pero una y otra vez este pueblo de duro corazón lo rechazaba. Bien, hasta aquí nos quedamos, hermanos. Vamos a continuar mañana con estas características, ¿verdad? Cómo era, sí, en realidad Jesús, ¿verdad? Mañana continuamos con otras características de cómo era en realidad Jesús. Bueno, pues que tengan unas muy buenas noches, ya es de noche,
que el Señor les bendiga y con el favor de Dios aquí estaremos mañana a las 6 en punto, tiempo del este.